Bueno, pues aquí estamos en este espacio radiofónico de Tanemir Canario con el amigo Isidro Cedrés. Muy buenas tardes, Añate. Hola, buenas tardes, tocayo, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos tranquilitos. El apartado del Ali el otro día con lo del gofito me llegó al alma, porque es que yo que puedo comer poco por el tema de la diabetes, lo reconozco, pero cuando pruebo el gofio es como probar una golosina. Y claro, el gofito en la mañana, a la tarde, a la noche, donde quiera que lo pongas, el gofio viene bien, ¿eh? Sí, no, además de que tiene tantas fórmulas, tantas maneras de comer, está... Hombre, siempre la gente cuando le hablas del gofio piensa en la taza de leche y gofio, que es lo más común, en en los escaldones Mm. y demás, pero tú te haces yo qué sé, unos calamares o unas potas en salsa y en vez de poner pan en la mesa, haces unos puñitos de gofio. Simplemente un poco de sal, un poco de agua y amasar aquello, eso, puñitos. Y mojas aquello en la salsa y sabe de otra manera. Te ponen algo como higos picos o higos de leche frescos en un plato, los partes al centro como cuando abres una papita arrugada al centro y lo mojas en ese poquito de gofio. O sea, hay 20.000 maneras de que el gofio entre por tu boca sabrosamente. O sea que simplemente es cuestión de tenerlo como el pan nuestro de cada día, nunca mejor dicho. Ujú. Bueno, de hecho, incluso a nivel mundial, uno de los productos, que eso no se nos ha dicho a los canarios, es una curiosidad que tengo, que a nivel internacional, esa noticia la encontré yo, Isidro, marguceando en páginas en Estados Unidos que buscaba una información relacionada con los canarios y con el vino blanco que tomaron en la guerra el brindis después bueno, el día 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, Sí, y que señor. era presumiblemente de aquí, de esta zona del valle, y yo diría Del Valle que de la Orotava y era una especie de blanco tipo Malvasía o algo de pues eso. bueno, pues blanco y en botella. En el norte yo creo que no habrá muchos municipios, por lo menos si venían del Valle de la Orotava, como Sí. el nuestro, ¿no? El de los Realejos o incluso de la zona más bien de la Cruzanta a la Piñera. Pero bueno, son cuestiones que estaba ahí buscando y entonces me encontré de bruces, vamos a decirlo así, con un artículo que a ver si te lo hago llegar en inglés, donde se habla precisamente de bueno, digamos que periodista, creo que era un historiador, quien hablaba, Isidro, nos ponían antecedentes sobre la importancia que no somos, en realidad, no somos, digamos, conscientes de la calidad y de lo que ha supuesto ese tipo de alimento hecho con granos tostados, molidos, para la humanidad. Ha sido con lo cual la gente se ha podido incluso hasta pues salvar la vida en viajes extensos. Bueno, era un artículo muy bueno, a ver si lo consigo para mandártelo, ¿de acuerdo? En mis experiencias como guía de turismo en los últimos años, porque en los últimos años cuando he trabajado con el IMSERSO, de una excursión que hacíamos a Valle de Guerra, bueno, habían piñas, costillas y cosas por el Sí. estilo, y se servía gofio también, Sí. y claro, a mucha gente preguntaba qué era aquello, yo les comentaba lo que era, también les decía, ojito con ir a por él así en seco, porque digo, usted inspira al mismo tiempo que traga eso, digo, y hasta la primera papilla la echa. Y Sí. les explicaba, y resulta que muchísima gente, pero muchísima, ni 4, ni 5, ni 10, muchísima gente, sobre todo en la zona norte, noreste, cerca de Cataluña, Valencia, Alicante y esas zonas por ahí, Ujú. me decían que, claro, que ahora es cuando entendían qué era aquello que les dieron cuando eran pequeños durante la guerra civil. Ah, amigo, ¿te das El cuenta? gofio canario le quitó mucha hambre a Ujú. mucha gente en la península ibérica, pero la ignorancia sobre él era tal bueno, que yo creo que es parte de una forma de ser de un país que tira para adelante sin pensar mucho en cómo o cuándo, o simplemente a lo mejor, vete tú, mi mal pensar, que lo tengo, como era un producto de las islas, pues calladito a la boca, ¿no? O lo Sí, que sea. claro. Pero el gofio ha matado mucha hambre, Bueno, no solo en esta tierra y en esos viajes hacia América, porque llevar un par de sacos de gofio en un barco ujú. era ya tener seguro de que no ibas con el estómago vacío Bueno, por poco más que hubiera, ¿no? Pero en la bueno, península ibérica mucho gofio salió de Canarias durante la guerra y la posguerra, y te digo, sacó a muchos niños adelante que hoy en día
algunos han muerto, pero otros son de los más viejitos que tiene el inserso todavía. Bueno, y después, eso para aquel sorullo que grabó, lo de ese orgulloso de sentirse español y demás, y cuando hablaba de todas las zonas del Estado español, y cuando hablaba de plátanos de Canarias, de plátanos de Canarias. Es decir, pues los plátanos de Canarias, que eso fue tú también que me lo dijiste y yo lo investigué, como en la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido, de hecho incluso hay un reconocimiento oficial a Canarias con respecto a esos plátanos que señor, salvaron la vida de muchos Gran niños. Bretaña reconoce y agradece a las Islas Canarias el aporte de plátanos que mandó para allá durante aquella época difícil conocida como la Guerra de Inglaterra, o sea, Sí, la batalla de Inglaterra. la batalla de Inglaterra con la intención de Hitler de ocupar Gran Bretaña, que al final no fue, ¿no? La famosa frase de Churchill de nunca tantos debieron tanto tan pocos, ¿no? ¿No? Y además que hay que recordar que en esos barcos también algunos canarios se la jugaron, porque saben ustedes lo que pasaban con los submarinos alemanes, y también, por supuesto, el que las autoridades canarias... Sí, que tenían los empresarios. Aquí, Isidro. Sí, los teníamos aquí, ¿no? Y además porque darse cuenta de que España en ese momento era un aliado del eje de Alemania, de los nazis, y se la jugaban los empresarios. Sí. Hay un tema que no se ha tocado nunca. Yo serví en Infantería de Marina, en el barranco de Buenerteme, que hoy en día ya no es cuartel y aquello todo está sellado. Estaban las minas, unas tremendas galerías con sus rieles que cubrían en algunos casos kilómetros por ahí para adentro. Yo he visto material de guerra de la Segunda Guerra con la esvástica alemana dibujada o pintada en él, minas y demás. Está todavía en Fuerteventura esa extraña zona del Cofete, que es propiedad del gobierno alemán y tiene un guarda y esto y para acá y para allá. Es un búnker maravillosamente grande con un chalet encima, y todavía hay gente mayor que habla de cómo aquello estaba conectado con una cueva que da al mar. Una cosa está clara, muchísimos convoys aliados, sobre todo británicos, que pasaban por estas aguas, fueron atacados pues por submarinos de bolsillo, pequeños submarinos que no son los grandes submarinos que salían, los famosos U-boat que salían al Atlántico. Estos eran de poco alcance y tenían sus bases en Canarias. O sea, lo han mantenido como muy en secreto, nadie ha decidido mover esto. Quien ha podido incluso, que es los aliados, ni tampoco han tocado el tema por una especie de pacto que se hizo con Franco cuando de repente decidieron que interesaba más tenerlo como aliado que seguir yendo a por él, porque de hecho está claro de que España iba a pagar por aquello de ser un aliado del fascismo, hasta que de repente los americanos se dieron cuenta que salía mejor teniendo bases y teniéndolo bajo su servicio, y todo quedó como en nada. Bueno. Pero los alemanes atacaron en la Segunda Guerra Mundial, o sea que no fuimos tan neutros como se dice, porque estuvimos alimentando esos bichos con los explosivos. Muchos miles de vidas se perdieron en las aguas canarias por material alemán que estaba operando desde las Islas Canarias. Que se lo digan a Cianceno Mata y a tantos otros canarios que tuvieron que vérselas con los nazis en los campos de concentración. La mayoría de ellos murieron, otros han vivieron para contarlo, y ahí está esas memorias y esos libros, así como aquellas personas que también aquí mismo recibieron esa represión. No hay duda de un momento de la historia en donde nos salvamos de bamba, porque al final, bueno, en cierta manera no entramos directamente, pero la gente pues se moría de mucha hambre. Por cierto, si hablamos de gofio, hombre, ¿qué se lleva muy bien con el gofio? La leche. Y si es de cabra, de cabra, sí señor. Una lechita de cabra con 3 piedritas de sal gorda, que la leche de cabra ya de por sí es medio dulzona y no se le echa azúcar. Es que dejamos el otro día algo pendiente, ¿verdad? Sí, y deberíamos volver a poner. Pues venga, adelante. Vale, perfecto. Todo esto que bueno, como siempre ocurre, nos quedamos sin tiempo para terminar con el programa, y la noticia era: las cabras amenazan la laurisilva y para eliminarlas no hay más alternativa que armas de fuego. Son palabras del director conservador del Parque Nacional de Garajonay, don Ángel Hernández, y que en un debate pues afirma esto. Y bueno, lo hemos hablado en casa, lo discutimos, en casa hay un par de biólogos y luego nuestra forma de pensar para acá y para allá, y claro, te dicen unas cabritas, pumba, 2 tiros, coño, qué animalada es esa, y sí, están los animalistas y esto, pero vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a estudiarlas directamente. Las cabras son animales que
llegan a lugares inaccesibles para el ser humano y para un montón de otros bichos. Y las cabras guaniles son esas cabras que han sido sueltas, no son las cabras estabuladas que como en las apañadas que todavía se hacen. Sí, que están ya acostumbradas. Y que la vas a buscar y esto y lo otro. Y en las apañadas, pues mira, tú recuperas unas cabras, estas son las tuyas, las marcas, las orejas, castras los machos y esto y lo otro, para que solo se reproduzcan aquellos que tú decides cuáles son los más óptimos. Se sacrifican unos pocos porque está claro que con todo aquello hay que meterse una comida. Y las vuelves a soltar. Un caso perfecto, pues eso, hablábamos de Cofete, hablábamos de Fuerteventura, la zona sur de Jandía. Y por allí cerca se ha vallado una parte de vegetación de los altos de Jandía, pero resulta que las vallas están rotas por todos lados. Las han roto las cabras, las han roto los cabreros para que las cabras puedan acceder a alimentación que no tienen en otro sitio. No lo sé, pero no está dando resultado. Una inversión millonaria en el lugar se está yendo al traste porque hay unas cabras ahí cerca, que son las cabras estabuladas. Y no estamos hablando de las salvajes como tal. Las cabras salvajes están en el resto del archipiélago, están en Tenerife, están en Gran Canaria, están en La Gomera, y en La Gomera el problema está que se están metiendo en el bosque, en la laurisilva, están acabando con especies endémicas. ¿Las quieres apañar? Bueno, Gran Canaria pidió un préstamo a la Comunidad Europea de un montón de cientos de miles de euros que tenía que pagar en un periodo X si no funcionaba aquello. Y con la crítica de los animalistas y sobre todo el hecho de que un político cuenta con los votos y si no es popular pues tiene miedo de que le falte el apoyo para las próximas elecciones, y eso hace que cualquier proyecto se vaya al traste por su propia conveniencia, ¿no? Bueno, pues en ese caso vamos a apañar. Pues ninguna de las apañadas dio resultado. Hubieron accidentes, gente que por poco se mata porque, mira, intentar perseguir una cabra por donde ellas se mueven fácilmente es buscarse la ruina. Y al final tuvieron que optar a sacrificar a los que no se podían. Sí. O sea, yo soy el primero que aboga por la vida. Y a mí las cabras me caen como muy bien. Son el signo y el símbolo de la economía, de la historia de este pueblo desde el principio de los tiempos. Pero las cabras las trajimos los primeros habitantes a las islas. Sí. Y es un animal en su momento exótico que empezó a crear un problema, pero bueno, el problema era basado en nuestra alimentación y para acá y para allá. Cuando se repobló de pinar todo el norte de Tenerife, lo que no había sido cortado por intereses de explotación del ser humano, había sido consumido por las cabras. Y ahí me gustaría que alguien se hiciera una idea cómo era el viaje desde La Esperanza a Las Cañadas, por ahí para arriba, hace apenas 150 años. Pelado todo. Sí. O sea, vamos a controlar un poquito porque tenemos problemas con un medio ambiente que se nos está yendo al traste. Pero eso, desde el punto de vista, digamos, oficial, se tiene que hacer lógicamente con cierta cordura, con bueno, hubo un lamentable suceso que no sé si tú estás al tanto, pero que se sacrificó en la zona de Teno, cercano a una vivienda, una señora mayor se desmayó, hubo un follón porque es que a lo mejor quizás no fue el lugar idóneo para poder digamos que matar al animal. Entonces, esas son las cosas que yo siempre digo, la ética, la dignidad. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, alguien, no digo quién, pero alguien sugirió en las redes, que es cazador, que por qué no le daban la licencia a los cazadores para pim pam pum fuego. Le digo, no, señor, bien, ¿no? Eso no. Ya lo tiene con los para conejos. Para mantener el deporte sí, claro. E incluso comprar munición que enriquece a alguien que tiene la tienda. Afortunadamente no son son minoría, es minoría. Todo hay que decirlo en cuanto al aspecto de los cazadores. Es una minoría, pero claro, son gente que lo que quieren es adentrarse más y tirar más igual. Pero oiga, tirar a un bicho, a un ser vivo, tiene que tener, lógicamente, todos los permisos y todas las cosas bien regladas, porque si no, imagínese usted lo que pasaría, ¿no? Hombre, yo tengo licencia para matar, como dice el otro. Y esas cosas no se deben. Hay que tener dignidad con el maltrato y con el trato, mejor dicho, de los animales. No, pero mira, hay mucho animalito con una escopeta en la mano. Y no son todos. En eso estamos de acuerdo que no son todos. Y con los perros también. Yo he conocido cazadores, yo he conocido gente que tiene un buen trato con sus animales, con sus perros, que con el hurón, como dice el otro, le mete el dedo en la boca al hurón y lo lleva colgando del dedo. Porque el animal lo tiene tan cariñosamente bien tratado que ni se atreve a morder.
hacerlo, y cosas por el estilo. He conocido cazadores que iban a las cañadas con perro y con palo, ni siquiera sin escopeta, Sí. de los viejos clásicos, ¿no? Pero también conozco al tío que mete un tiro y se le escapa un conejo y de rabia agarra un cuervo, lo que quiera que sea que está volando O y al lo propio desarraja allí perro, mismo. o al propio perro, que alguna vez ha pasado. ¿Y cuántos letreros de tráfico hemos visto a lo largo de nuestra vida con los perdigones clavados? Sí, parece que es un Sobre todo en deporte, esas cañadas. se revaloriza después, creo. Perros abandonados porque el perro se entretiene, un cachorro joven con pocos meses Sí. o lo que sea, que no le sale bueno, y ahí te quedas, cabrón. Y resulta que si tenía el tatuaje o el chip metido en el tatuaje en la oreja, pues simplemente le metían un corte en la oreja y ahí andaba un perro por las cañadas con media oreja para que no supieran de quién era. O sea, Sí. hay de todo. Sí. Conozco gente seria, gente digna y para acá y para allá, pero también está el cabra loca, que es el que destaca, el que siempre destaca es el que hace las cosas Bueno, mal. la cosa bien hecha, eso sí, que hay que tener en cuenta, como bien decías tú, con respecto al Parque Nacional de La Gomera, igual que también en Fuerteventura, en Tenerife, en todos sitios, el hecho de que sea una forma arreglada, oficial, con todos los respetos habidos y por haber al animal, y simplemente es un control que se suele llamar cinegético. No puede haber del animales lugar. salvajes, Claro. no tenemos geografía suficiente para permitir eso. Sí. No tenemos terreno suficiente para permitirnos tener animales salvajes que pongan en peligro una cada vez más escasa flora autóctona, que es importante no solamente que estén ahí, que son bonitas, resulta que hasta el agua que nos llega gracias a ellos. Estamos hablando Sí, de la cierto, laurisilva en cierto. particular. Entonces, hay que ir a por ellos, que se puedan apañar, que hay formas de hacerlo, que le pueden meter un dardo que lo dejan dormido y cogerlo, cualquier fórmula que sea humanamente. Sí. Y cuando digo humanamente quiero decir por encima de lo que muchos consideran humano, Sí. que se haga. Pero en el peor de los casos, si no hay otra, mátalas, dale un tiro y quítalas de en medio. Mira, se ha hecho limpieza en los islotes al norte de Lanzarote, Alegranza y demás, de unos gatos asilvestrados que la gente soltó allí. Vas con una lancha y botas un gato y te vas. Las pardelas, los lagartos. Sí. El lagarto moteado de Tenerife, el lagarto gigante de Tenerife, está en zonas de Teno, y también, si es que queda alguno, porque esto es un proyecto de estudio que se hizo ya hace unos pocos años, sin ningún tipo de ayuda ni de la universidad, ni del Cabildo, ni del Gobierno de Canarias, ni del CSIC, porque no había dinero, esa fue la respuesta. No, y... En la montaña de Guasa, Sí. entre los cristianos y la zona de Guasa, de los pocos que quedan, porque resulta que hay unos chaleses por ahí cerca, y en aquellos chaleses hay gente que tiene unos gatitos muy lindos, pero como tú sabes que el gato es un animal independiente, le puedes poner la comida, pero al mismo tiempo su instinto cazador. Estaban matando lagartos y se estaban encontrando con un lagarto súper protegido que está, si no extinto, a punto de acabarse por culpa de los Lo gatos. que pasó con, digamos, el guirre, el guincho, Sí, bueno, acuérdate la expresión que se decía en la zona de Teno, que decía cuando el guirre pega la vuelta, cabra perdida o res muerta, y aquello que dice Dios te reviente cerca de guirres y lejos de gente, son expresiones populares de principios, bueno, que se pierden en los anales del tiempo, pero que la escuchaban hasta principios del siglo XX en esa zona, y lógicamente marcaba, pues también por supuesto esa águila pescadora, el guincho, bueno, muchas cuestiones que están ahí, y ojalá, ahora sé que hay un proyecto nuevo donde está Felipe Siberio, que ya le mandé el mensajito, él me lo ponía en conocimiento, y yo le mandé el mensajito para darle cobertura, a ver si me escucha, que bueno, que se ponga en contacto para seguir hablando de cómo va el proyecto, que ya arrancaba en estos meses, ¿no?, de protección a esas aves, porque la noticia relacionada con lo que tú decías, en las islas orientales, es precisamente que cogieron a unos cuantos señoritingos, cogiendo polluelos de Pardela pardela. para sus comelonas. Sí. Mira, ¿sabes que habían agentes del servicio público, policía, había gente de la política, y había hasta un juez metido por medio? Sí. Pero es que me consta, porque eso es un deporte, y yo recuerdo haber hablado con gente
Pues no sé si era de Cocete, no me acuerdo exactamente de dónde era, y me decían que ellos habían denunciado, una asociación de vecinos estaba implicada, al cabildo y demás y tal, y entonces le habían dicho que un poquito que como que moderaran porque eran gente Sí, no, poderosa y que al viene final aquí y no le van. pagaron por ello, ni creo que ni multas recibieron. Y bueno, hay fotografías fotografías de noche con esos barcos varados en la costa de Alegranza, recogiendo pollos de los nidos. Hay fotos porque, vamos, la universidad tenía equipos de biólogos y estudiantes que iban para allí a hacer sus recuentos y el control y vigilancia, Sí, gente que se pasaba la noche despierto allí controlando aquellos bichos para que llegaran a bueno, tú los elementos de sabes, esto. Y hay fotografías con las matrículas de los sí. barcos y para acá y para allá. Tú Las sabes pruebas son a que montones, durante pero muchos años en esas islas, especialmente en Fuerteventura, más que en Lanzarote, allí era como si fuese un reyesuelo. Yo no quiero utilizar una palabra canaria para llamarlo, porque eso no es equiparable ni a Mensei, ni a Guanarteme, ni nada de eso. no, son Esos caciques son simplemente, es la única caciques o palabra correcta. personas, digamos, que se han hecho con ese poder, nadie les ha puesto freno y por lo tanto son, bueno, de hecho incluso uno de ellos creo recordar que hasta en la década de los 50 tenía derecho pernadas, imagínense ustedes, que es acostarse con la Sí, chica sí, que se casa, para que ustedes lo que sí, sepan. no, y que si no, nadie de tu familia va a poder tener trabajo en esta tierra y va a tener Sí, que mandarte a mudar claro, y y cosas por después el decían que estilo. eran los glamurosos 50. Vete por ahí. Esto, Isidro, Bueno, yo viajo en guagua sí, y tú te coges un viajito en la Titsa y hay una pantalla ahí una pantalla de televisión sí. que te va pues anunciando una serie de cosas tipo propaganda, Ujú, el uso de mascarilla, consejos cívicos y para acá y para allá, pero el sí. Cabildo aprovecha mucho para meter mucha de su propaganda allí con inversiones, no sé cuánto para estudios de carreras en el extranjero, para acá y para allá, y hay uno que salta constantemente. El Cabildo de Tenerife aporta 600.000 euros para el control de especies exóticas. Sí. Y yo me quedo mirando y digo, pero espérate un momento, si hace apenas 2 años yo leí una noticia oficial en los diarios que decía, Gobierno de Canarias aporta 1,5 millones de euros en partes iguales a la Universidad de Gran Canaria, a la Universidad de Tenerife y al Loro Parque para investigación. Ujú. Y perdona, 500.000 le dieron al Loro Parque para investigación. ¿Y tú crees que esas 600.000 que están poniendo sobre la mesa para el control de plagas, porque a fin de cuentas son plagas de animales introducidos, eso te lo gastas nada más que con los loros del Loro Parque que andan sueltos por toda la isla? Ujú. Yo vivo en el Taoro. Tú sales por el Taoro y ya no oyes ni mirlos, ni No, no, oyes no, no. gorriones, ni oyes pájaros. Lo único que oyes al Sí, atardecer, sobre todo, sí. son los loros corriendo de un lado para otro. O igual El la loro es un plaza. animal muy agresivo con el resto de las aves. Sí, igual que en Te el atacan los plaza. nidos, se comen los polluelos, En la destruye plaza los del Charco huevos. pasa lo mismo también, cierto. Es Pero como las ardillas en Fuerteventura, que mira qué bonitas, como bonitas, si son bonitas, pero fuera de su lugar no lo son. ujú, Y hay un montón de animales en esta tierra que están poniendo en serio peligro a las especies autóctonas y no estamos haciendo nada. ujú. O sea, desde Hombre, yo boca espero para afuera. obviamente que ese dinero, una empresa y un proyecto que lógicamente a nivel mundial ha hecho buen trabajo con respecto al tema de la recuperación de ciertas especies y especialmente relacionadas con loros y demás, eso nunca se le puede quitar, Vale, vale, pero que eso, hasta ahí aprovechen vamos también bien. para ayudar también a erradicar o por lo menos porque también es cierto que no solamente es Loro Parque, porque yo recuerdo haber hablado hace un año más o menos atrás con esa Neotropic, se llama la fundación o por lo menos la asociación que intenta, bueno, y de hecho es la que llaman cuando dicen, hay una iguana en el aguacatero, pues viene, Sí, ellos te la cogen, ¿no? O una serpiente, no sé qué, o sí, lo que sea, perfecto, hasta vale. ahí vamos bien. Vale, pues Pero tú entonces te ese visitas el dinero, loro parque y no todos los loros están en jaula. Hay un montón de ellos que sí, están sueltos por las cierto. palmeras y demás. Cuando esa población, el lorito verde normal y corriente, cuando esa población Mm, aumenta, pues obviamente tienen que salir de allí. O sea, no todos los loros en el loro parque están en cautividad. Y sí. el número, el excedente, está simplemente volando cada vez más lejos. Pues ahora los tienes en Playa Las Américas también, ya no solo están Sí. en este puerto No, de la no, Cruz. yo vi imágenes de la Playa de las Américas, de las palmeras que hay en torno a la zona que yo vi y
bueno, tienen que ya venir una compañía. Bueno, sucede en Valencia, sucede en varios sitios, pero yo vi esas específicamente en esta zona y bueno, es tremendo. Vivir allí con ese kikiki todos los días, desde primeras horas de la mañana, Y debe son ser escandalosos complicado. los cabritos, ¿eh? Sí. Pero bueno, bien está decirlo, porque muchas veces se nos olvida que cuando uno habla acerca del rabo de gato, cuando habla acerca de las culebras, las culebrillas que están en Gran Canaria, cuando se habla acerca del cangrejo de río, cuando se habla acerca de todas esas especies, no solamente animales, sino como bien digo, vegetales, estamos hablando de que mientras esas entran, otras salen y se están comiendo las de aquí, tanto a nivel vegetal como animal. Y eso sí que tiene que preocuparnos, pero claro, Isidro, si no te explican lo que es una aulaga, no te explican lo que es un verode, no te explican lo que es un lagarto, bueno, pues claro, lógico, no tenemos ese conocimiento. Por eso más que nunca, conocimiento de nuestra tierra en todo su más extenso significado. Venimos defendiéndolo hace 30 años y todavía seguimos igual. Estuve unos días en Fuerteventura, ¿recuerdas que lo comentamos en el programa pasado? Acababa de llegar de allá. Sí. Y nos hospedamos en un hotel decentito, un hotel de unas ciertas dimensiones, y me sorprendió muchísimo el segundo día con el ojo crítico mirando para acá y para allá, unos jardines muy bien cuidados, con gran cantidad de vegetación, sobre todo palmeras, muchísimas palmeras. Habían 3 palmeras canarias en torno a la zona de piscina. El resto, que eran un par de centenares y más, eran washingtonias robustas. Claro. Pero para eso tenemos un palmetum, que le damos premios y vienen hasta reyes a filmar y a aplaudir y demás y tal, ¿no? Es decir, que estamos hablando de algo que en realidad nosotros mismos lo hemos prodigado y sin embargo, mira, tenemos el primer jardín botánico de Europa, que está, no en Europa, está aquí en Canarias, ahora mismo en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, pues también en una zona fronteriza. ultraperiférica europea, vamos a decir, para no decir ¿no? Decir rupiada. Bueno, oye, me invento la palabra, pero lo cierto es que, y no se le ha puesto la atención debida, estamos hablando acerca de esa ampliación que todavía no es completa, que falta mucho, que hubo, ¿te acuerdas cuando el vendaval aquel, hubo un destrozo tremendo allí? ¿Cuánto dinero se habrá invertido? Quisiera saber cuánto dinero se habrá invertido en recuperar ese patrimonio. Bueno, pues eso son cosas que uno no entiende, ¿sabes? Es decir, que sí, hay un espacio por encima que sigue en estado de abandono total. De hecho, la única vez que se hizo algo ahí fue plantar un montón de césped que solo sirvió para que Juan Carlos I visitara Tenerife con su helicóptero, el aterrizaje del helicóptero y demás, y aquello no se volvió a regar más. Y ahí se supone que va pues gran cantidad de vegetación de lo que es el jardín botánico o jardín de aclimatación de la Orotava, que es como su nombre, exacto, cierto. Y porque, oye, tenía sus dimensiones y tuvo el montón de especies que le trajeron, pero es que las plantas y los árboles crecen. Y algunos tienen un tamaño hoy en día que están ocupando 4 veces más de lo que ocupaban cuando fueron plantadas. Bueno, y por lo tanto hace falta más espacio, pero ni un solo duro va en esa dirección. Bueno, como yo estoy en la lucha de lo que es en sí, pues estos auchones y estos, digamos, que lugares del norte de Tenerife, lo cierto es que si el Palmetum estuviese aquí y allá el jardín de aclimatación, estoy seguro que el jardín de aclimatación sería que no veas, y el Palmetum sería olvidado. ¿Por qué? Porque esos son palmeras que no son de aquí, pero claro, es al contrario. Y siendo crítico, constructivo con ello, es decir, muy poco se le pone en importancia a esa ciudad turística y especialmente a esa zona. Estamos en el norte, tú sabes que la gente del norte es un montón de magos. Vino tinto. Sí, ya. A Santa Cruz y La Laguna, el norte es vino tinto y guachinche. Y guachinche, ¿no? Y un montón de otra cultura que todavía los de aquí están por descubrir, ¿sabes? Bueno, amigo, pues estamos llegando a los 30 minutos. Hoy te he dado bastante tiempo, ¿eh? Mira por dónde, sí. Bueno, ¿qué dejamos sembrado para la próxima semana? Tenía un tema de rabia con respecto al día de ayer y a lo que significa y lo que algunos han querido hacer que significara de unos hechos salvajes en la laguna y demás, pero la verdad es que no me apetece estropear el día con a mí sí me ellos. gustaría hacer alusión porque sé que el vídeo ha estado ahí, está rulando, estuvo en el Auchón, pero también lo he visto yo en varios sitios, de ese concepto, claro, hablando acerca de la hispanidad y demás, pero me llamó un montón la atención de este hombre cómo hablaba con una dicción castellana
perfecta y tal y demás, pero cuando hablaba de Canarias, lo único que dijo fue los plátanos y lo dijo robado, y al final dijo Canarias, Canarias. Es decir, como si fuese algo, es decir, tratándonos como en realidad muchas veces nos tratan, como si fuésemos una colonia, y de Ceuta y Melilla ni tampoco nombró nada. Es decir, el esplendor español siempre basado en esa piel de toro y en lo demás, ¿no? Pero bueno. Bueno, la diferencia es que si tú eres canario, pero te sientes español, si no te tiene que doler. Siempre habrá un español que te deje claro que él es peninsular, o sea, está por encima de ti, porque viene de allá. Pero ya yo con en una charla aquí en el Bar Alberto, oye, un tío con todo el derecho del mundo, no, yo soy canario. Bueno, primero soy español, luego soy canario, que yo me quedé mirando y digo, esto es como en el fútbol. Yo soy del Madrid, pero también soy del Tenerife, ¿sabes? Y cuando juega el uno contra el otro, a ver de quién coño eres, ¿no? Sí. Pero bueno, son opiniones y se respetan. Claro, pero que uno y el otro dijo, no, yo soy peninsular. Y entonces me le quedé mirando y digo, peninsular, península ibérica, me dice, sí. Digo, ¿cuál de las 4 entidades políticas o países, por así decirlo, viene usted? Digo, porque está, tirando para los Pirineos. Tenemos una, que es donde iba la gente a buscar el material pornográfico Andorra, cuando estaba prohibido. Sí, Andorra. Luego está Gibraltar, que obviamente pertenece a Gran Bretaña, pero está en la península ibérica, y Portugal. Ahora nos queda solamente por saber, ¿es usted español o es usted portugués? Porque Portugal también está en la península ibérica. Pero fue más que nada por aquella forma en que dejó claro de que el de aquí era español. Pues si el de aquí era español, él era peninsular, como quieren decir, yo soy de pura cepa. Un escalón más. Una especie de gesto semirracista que no me gustó y por eso me metí en la conversación. Claro. Pero mira, yo lo único que pensé fue lo siguiente, ¿no? Cuando tú hablas acerca de un país, de un lugar, te pones a pensar acerca de sus valores, ¿no? Entonces yo pensé, valores, volcanismo. ¿Dónde están los volcanes en España? ¿Dónde están los volcanes? Los hay. Vale. Sí, los hay. Si hace falta, hablamos sobre eso un día. Sí. El empujón que África le está metiendo hacia el noroeste ha sacado a la península ibérica fuera del agua. Sí. La última actividad volcánica en la península ibérica está en torno a unos 80, 100 mil años y fue en Olot, Pirineo catalán, y también en Cabo de Gata. Yo me he bañado en una playa estando en Infantería Marina los 3 primeros meses que me mandaron a Cartagena. Me enteré que un poco más arriba subiendo a la costa estaba Cabo de Gata y que es una zona basáltica y que la playa es como las nuestras. Arena negra, y solo el sentirme rodeado de aquella arena y tal, el agua era diferente, el agua no era de ese tono azul atlántico, era más verdosa, pero bueno. Bueno, parques nacionales españoles, ¿cuántos hay en el archipiélago canario? Si tenemos casi la mitad del territorio de todo el pico del Teide, en metros de altura, de altitud, y así la gente sigue insistiendo que son 3.710 y algo, porque si son 18, que son 17,20, que se ha bajado a 15, que creo que es la medida totalmente correcta. Pero ¿te acuerdas que ya hablamos sobre esto? Si hablas de montañas y de alturas continentales, mide desde el nivel del mar. Si hablas de islas, mídelas desde donde nacieron, que es el fondo del mar. El pico del Teide tiene unos 7.500 metros aproximadamente. Pues fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Sí, señor. Muy bien, Isidro, pues hoy llegamos a puerto en esta singladura radiofónica, en este fotingo radiofónico, como a mí me gusta llamarlo, recordando al amigo Agustín Luis, que estuvo con nosotros tantos años en la tertulia, y por supuesto pues seguir hablando de nuestras cosas. Seguiremos con ello, hablando, criticando, construyendo, más que destruyendo, pero eso sí, siempre con la sana intención. La crítica constructiva no va a destrozar, sino todo lo contrario, abrir una puerta. Sí. Crítica constructiva es una puerta a una charla, a una conversación, a una discusión civilizada donde no se insulta a nadie, sino que se aprende de los dos lados. Y ahora cliquea en el ordenador a ti que me escuchas o busca en la enciclopedia, si que todavía eres de papel o lo que sea, y busca tú cabras en Canarias, busca lagartos, busca tal. Interésate por aquello que estamos diciendo, que estamos hablando, porque no es más sabio el más que sabe, sino el más que comparte. Y nosotros aquí con nuestro amuznao, con nuestro compañero Isidro Cedrés y con mucha gente intentamos de que ese mensaje siga después de 29 años
todavía efectivo, vivito y coleando, y que no nos lo quiten, porque si nos lo quitan nos vamos de aquí. Punto. Tenemos la meta de no llevarnos nada para nosotros, Sí. Ninguna cosa aprendida como secreto a la tumba, porque la labor es simplemente de compartir. Tus Muy bien. conocimientos o los compartes o no existen, no eres nadie, no sirves para nada. Un saludo, amigo. Así de sencillo. Un saludo Un abrazo para todos, grande. para Ros y los chicos, ¿de acuerdo? Y Bueno, a tus que bueno, yo a muchos de ellos los considero mis también, sí. oyentes, porque mira que me aguantan, ¿eh? Mira que ahí estamos. Usted la agarra y yo le pego, o al contrario. Un abrazo grande. Adiós, Adiós, buenas tardes. buenas tardes.